desarrollo de la medicina en los pueblos de Guadalajara es algo que se remonta a mucho antes de lo que nos podemos suponer. No estoy hablando, por supuesto, ni de ambulatorios, ni de ambulancias, ni de helicópteros medicalizados, sino de aquellos que ejercieron esta ciencia ya en el siglo XVI. Concretamente, uno de los que ejercieron esta ciencia en nuestro entorno en el siglo XVI. Esteban Provencio nos lo va a presentar y ya verán qué interesante todo lo que nos va a contar sobre este personaje. Buenos días, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo comenzamos la semana? Hola, muy bien, José Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Y a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos ven posteriormente. Mira, hoy traemos a esta sección la historia de un hombre, un médico alcarreño que vivió entre los siglos XV y XVI y que destacó por sus estudios sobre la peste. Un médico que fue famoso no solo en nuestra provincia, sino en toda España. Nos estamos refiriendo a Antonio de Cartagena. Pero déjame decirte antes lo curioso cómo nació esta historia. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de la Alcarria Ilustrada, ese periódico bianual o anual, según las ocasiones? La verdad es que duró poco tiempo, que se publicaba en Jadraque, que era a continuación de uno que había nacido en Cienza. Bien, pues en su primer número, publicado en mayo de 1900, venía la semblanza de este hombre. La semblanza no, era más bien la historia, que era larga, tenía una verdadera profusión de datos. En su momento no la quise desvelar y es lo que voy a hacer ahora, precisamente ahora, si os parece bien. En un artículo firmado por José Palancar, dice el autor que Antonio de Cartagena dedicó sus investigaciones, y cito palabras textuales, a los medios de precaverse de la peste bubónica que por aquel entonces azotaba muy frecuentemente grandes zonas de la península. ¿Y por qué se encargó de ello, José Luis? Pues por orden ni más ni menos del cardenal Cisneros, que en aquella época, como se dice, era el que cortaba el bacalao en España. Hombre, regente ni más ni menos, pero sí, sí. El que te enviara a Cisneros a hacer cualquier misión ya, en fin, había que mirárselo con muchas... No, es que me han mandado Cisneros a hacer un recao. Ah, sí, mira, A ponerte firme. ni más ni menos. Bueno, eh, este hombre nació en Sigüenza. Antonio de Cartagena nació en Sigüenza y desde Sigüenza, pues luego estudió en varios sitios y se hizo un médico famoso y sus estudios sirvieron, pues por lo menos para entender qué era la peste. Vamos a ponernos en situación. Mira, en aquel momento, pues España acababa de descubrir las colonias, ¿no? Lo que era América. Las epidemias de peste se sucedían en España muy rápidamente y eran muy intensas. Entonces, en todo el litoral había un trasiego de gente constante, de expediciones hacia las colonias, de gente que venía hacia las colonias, y todo eso creaba enfermedades. Y se desconocía la forma de evitar esas enfermedades infecciosas. Entonces tenemos epidemias que devastaban a la población, la propia población que migraba a ultramar, los que venían traían las enfermedades, España se estaba despoblando y bueno, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos la peste, ¿no? Eh, Sí, era y es es quizás una de las, bien lo sabemos, una de las peores partes de la globalización, ¿no? Que la movilidad claro, hace que los bichitos se muevan de acá para allá, sí, como claro, hemos pero ahora padecido más o bien menos recientemente. tenemos medios, antes no Sí, se sí, sí, tenían sí, sí, medios. sí. Y aquí es donde entra Antonio de Cartagena, que tenemos pocas noticias de Antonio de Cartagena antes de verle como catedrático de medicina en la Universidad Complutense.
Eso sí se sabe, según afirma José Palancar, porque luego hemos investigado por Internet y se tienen muy pocas noticias, se tienen muy pocas noticias en Internet, solamente que es autor del libro sobre la peste, ¿no? José Palancar afirma que nació en Sigüenza, eh, se cree que se graduó en París, aunque no se sabe a ciencia cierta, pero lo que está claro es que gozó durante toda su vida de la amistad del cardenal Cisneros, que precisamente le encargó una de las cátedras de medicina de la recién fundada universidad, la Universidad Complutense. Eh, Cisneros, que era una persona, yo me acuerdo que vi un reportaje muy bonito y muy completo en televisión española que hablaba muy bien de la capacidad de Cisneros para gobernar el país y de la humanidad y de la previsión del cardenal Cisneros. Cisneros tenía ese problema de la peste y sospechaba que el hambre iba a azotar el país. Entonces lo que se dedicó es a construir grandes almacenes donde hizo acopio de trigo para alimentar a la población. Bien, entonces ya tenía una capacidad de previsión. Entonces lo que hizo es pensar, esto de la peste tenemos que afrontarlo. ¿A quién le encargó lo de afrontar la peste? A su amigo Antonio de Cartagena. Y le encargó que redactase una obra donde indicara los medios para prevenir esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, la obra de Antonio de Cartagena apareció en 1530, cuando ya Cisneros había muerto. O sea, lo que el propio promotor pues no la No llegó, le digo a no ver. la llegó a ver. Resulta que en esas fechas el delfín de Francia ya estaba Carlos, el emperador, en el poder. Sí, pero precisamente Cisneros falleció en el camino a ir a recibir a Carlos I, un Carlos I que llegaba con 17 años sin hablar una palabra de español, y cuando Cisneros iba a entregarle el reino, por así decirlo, porque Cisneros era regente, fue cuando falleció, camino del puerto al que llegaba el joven rey. Pero sí, continúa. Pues en estas fechas el delfín de Francia y su hermano, el duque de Arles, hijos del rey francés Francisco I, estuvieron presos en España, concretamente en la Soriana de Berlanga de Duero. Y Antonio de Cartagena le encargaron la misión de cuidar de su salud. Entonces, bien, durante ese encierro estuvieron presos como rehenes. Anda. Como rehenes. Entonces, a Antonio de Cartagena le encargaron la misión, delicada misión de cuidar de su salud. Por cierto, Berlanga de Duero, una ciudad preciosa, Sí, lo es. relativamente cerca de Sigüenza, Así es. que recomiendo a todo el mundo ir porque es muy bonita. Y durante ese encierro, durante ese cuidado, pues redactó la obra. Dicen que por este motivo no pudo asistir a la impresión que se realizó en Alcalá de Henares en 1929, aunque la obra apareció en 1930. Y la obra lleva por título Liber de Peste, de Signis Frevium et Ser Diebus Criticis. Me ha costado un poco, aunque es en latín. Y Sí. bueno, pues aparte del texto, está acompañada de muchas ilustraciones, pero básicamente la obra se llama Liber de Peste. O sea, es el único, El libro de la la peste. única referencia, sí, que se tiene en Internet. Antonio de Cartagena, Liber de Peste. Es el libro de la peste. El artículo de José Palancar, redactado en esa Alcarria Ilustrada de la que hablamos la pasada semana, ese periódico de Jadraque, bueno, habla lógicamente de la obra de Antonio de Cartagena, de sus aspectos médicos y de otras curiosidades que voy a contar a continuación. Dice que Antonio de Cartagena era muy amigo también de Antonio de Nebrija, el gran escritor, el gran latino, y dice que era médico suyo. Eh, y hay una curiosidad, que Antonio de Cartagena le tomaba el pulso a Antonio de Nebrija
y tenía el pulso desigual en ambas muñecas. Dice, cosa que era inaudita. Eso como curiosidad. Bueno, también recoge la obra preceptos recogidos de las escuelas árabes y griegas e insiste en un precepto árabe: la necesidad abundante de agua fría para curar la peste. Pero ojo, ese agua tienes primero que haberla hervido. O sea que ya sabían más o menos Sí, 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 sí. por dónde iban los tiros. Por dónde iban los tiros. Distingue Antonio de Cartagena cuándo la peste procede del aire, cuándo procede del agua, cuándo la propagan los alimentos, y expone de manera correcta la idea de su contagiosidad. Y nuestro médico, nacido en Sigüenza, adhiere al libro sobre la peste, una pequeña obra en la que describe las patrañas comunes que, como en aquel momento no se sabía muy bien, pues los que sabían poco o los que se querían aprovechar de ello, pues infundaban en el ánimo de la gente el mal de ojo, los saludadores, y lo adhiere a modo para que la gente, mira, no os fiéis de esto, ¿sabes? Ujú. Entonces, la verdad es que lo ponen como un libro de ciencia, a partir del cual se conoció mejor la peste y se empezó a controlar, aunque fuera mínimamente un poquito, la peste, porque fueron unos años donde la peste azotó mucho a nuestro país. Pero claro, al lado de tantas cosas, dicen que Antonio de Cartagena también se dejó llevar por otros métodos no tan ortodoxos, como el uso de pomos odoríferos y los toques en el cuerpo por esmeraldas, zafiros y otras cosas parecidas, que no eran muy científicas. Pero bueno, la verdad es que se le tiene como un gran médico, ¿no? Escribió también Antonio de Cartagena, este médico nacido en Sigüenza, un libro sobre enfermedades de los ojos, aunque no se sabe muy bien si lo llegó a publicar o era una especie de manual que utilizaba para sus lecciones en la cátedra de la Universidad Complutense. Entonces, bueno, pues es una figura respetada en la historia de la medicina, pero muy poco conocida en, bueno, en nuestra provincia. En, bueno, no sé si en Sigüenza, pero es un poco conocida en nuestra provincia la historia de Antonio de Cartagena. Y la verdad es que no hay noticias, no hay más noticias de este hombre. Ya te digo que fue considerado uno de los mejores médicos de su época, además de un gran latino por el propio Antonio de Nebrija, que, Ujú. como hemos dicho, pues eran muy amigos. Ujú. Eh, por sus obras se puede suponer que sus dotes personales, su clientela estaba formada por lo más selecto de la aristocracia española. Ujú. Dicen además que no era muy común que los médicos antepusieran a su nombre el título de doctor, pero él, sin embargo, siempre lo hizo. Él siempre se llamaba doctor. Ujú. Se le daba una importancia a doctor Antonio de Cartagena. Y no sé si hemos dicho que íbamos a hablar de dos personas, Sí, de sí. dos médicos. Bueno, Simplemente pues para finalizar la parte relativa a Antonio de Cartagena, como me has dicho, era seguntino, ¿no? era Era seguntino, segundino, claro, nació, ahí entraría en contacto con Cisneros porque no hemos de olvidar que Cisneros, bueno, el precursor de Cisneros no fue otro que el cardenal Mendoza, evidentemente, y que a pesar de que Cisneros pues había decidido ya a lo largo de su carrera pues el tema contemplativo y todo eso, don Pedro González de Mendoza supo ver en él el valor que existía y ya en Sigüenza pues comenzó a encomendarle determinados cargos. Seguramente sería allí en aquella localidad donde entraran en contacto el médico y el futuro regente de España para desarrollar pues todas estas en un futuro, ¿no? Pues todas estas encomiendas que has descrito. En fin, pues seguramente. muchísimos valores que tenemos aquí de nuevo en la ciudad de Doncel, pero bueno, no es el único personaje del que o personalidad, mejor dicho, de la cual vamos a hablar hoy en tu espacio, ¿no?
Claro, efectivamente. Mira, el segundo es un médico que no es y no nació ni terminó ni desarrolló su carrera en nuestra provincia, pero sí pasó gran parte, buena parte de su vida y quizá fue importante esa parte de su vida que pasó en nuestra provincia, tal vez fue determinante en el desarrollo posterior de su carrera. Eh, se llamaba Gaspar Casal y eh, bueno, ¿qué pasó con Gaspar Casal? ¿Qué significó para la historia de la medicina en España? Bueno, vamos a dar unos pequeños datos biográficos. Nació en Gerona en 1680 y en 1686, esa corta edad de 6 años, ya parece que estaba por Soria. Entre 1705 y 1712, ese lapso de 7 años, permaneció en Atienza, en Guadalajara, donde conoció al farmacéutico aragonés Juan Manuel Rodríguez Luna, con el que tuvo muy buena relación. Y eso nos da que pensar ese interés, esa relación con los temas farmacéuticos, pues fueron importantes en su vida. Luego se trasladó a Madrid, donde parece que, bueno, no se sentía bien o tuvo problemas con la Inquisición, que son dos cosas distintas, pero lo mismo pueden estar relacionadas. El hecho es que terminó trasladándose a Asturias, donde ahí desarrolló toda su carrera. La Historia Natural y Médica del Principado de Asturias, editada en 1762, 3 años después de su muerte, se puede considerar una recopilación de los escritos de Casal a lo largo de toda su vida. En la obra se describen, entre otras cuestiones, las enfermedades más frecuentes que observó durante su ejercicio profesional en el Principado. Describe la sarna, describe el asma, la lepra, el mal de la rosa. Esta última enfermedad recibe distintos nombres, como la lepra asturiensis, el escorbuto alpino, el mal de hígado, el mal de monte, el mal de la miseria. Bueno, fue redescubierta en Italia, donde se la llamó la pelagra o piel áspera. La historia, la descripción del mal de la rosa es el motivo de su fama a día de hoy. Está considerado Gaspar Casal como el primer epidemiólogo español. Relacionó este mal de la rosa con una alimentación deficitaria cuyo primer componente era el maíz. En 1937, José Luis, se comprobó que esta afección, que actualmente, como hemos dicho, se conoce como la pelagra, está provocada por una ingesta insuficiente del ácido nicotínico, sustancia apenas presente en el en el maíz, como hemos dicho, en el pan de maíz. Bueno, en 1751 la Corte le nombró médico supernumerario y un año más tarde, en 1752, pues recibió el nombramiento de miembro de la Real Academia Médico Madridense. Bueno, pues hay que recordar que este hombre, Gaspar Casal, el primer epidemiólogo español, pues como hemos dicho, pasó 5 años o más en Atienza, en nuestra provincia, donde pasó, como hemos dicho también, trabó amistad con un farmacéutico y allí aprendió cosas que le servirían posteriormente. Y este es el resumen que queríamos hacer, el homenaje que queríamos hacer a dos médicos, sobre todo al médico Antonio de Cartagena, nacido en Sigüenza, autor de un libro sobre la peste, Liber de Peste, que se le conoce así con el nombre en latín, y catedrático de medicina de la Universidad Complutense, y a Gaspar Casal, dos personas de Guadalajara, o por lo menos una de ellas que pasó gran parte de su tiempo. Ya sabes que Guadalajara ha sido, bueno, sigue siendo tierra de paso, y ha sido tierra de paso para
personas que luego han sido, pues, en sus respectivos campos famosas, han sido importantes. En este caso hablamos de medicina, en otros casos hablaremos de personas que han significado mucho en otras cuestiones. Ya hemos hablado de poesía, no sé si te acuerdas, de gente que empezó aquí su carrera y luego la continuó en otros sitios. Pero en esta ocasión, José Luis, hemos hablado de medicina, como hemos dicho, de Gaspar Casal y de Antonio de Cartagena, dos figuras Desde que han luego que sí, significado en la teniendo medicina en cuenta que y, hablar de medicina en el siglo XVI y XVIII, que es lo que los tiempos que hemos estado tratando, no es como ahora, es mucho menos, era mucho menos común y mucho menos conocida esta ciencia, y el que saliera de aquí pues una personalidad como la que has dicho, o que por aquí operara pues el otro de los protagonistas que nos has traído hoy, pues desde luego es un lujo, ¿no? También para la y, y provincia. te- y también hay otras, también es que fíjate, según estamos haciendo el programa y según estamos hablando, se me están ocurriendo otras historias de Mm, personas que desde aquí, de Guadalajara, antes sabes que no había esos límites provinciales no están tan mm. marcados. No, ni mucho Pues menos. se me están ocurriendo historias de gente que desde Guadalajara iba a ayudar Mm, a solucionar los problemas de cólera, de mm. peste, de tal, en Medinaceli, en tal, no sé qué, se me está ocurriendo una historia, Pues, voy a ver si la rescato y pues la, desde aquí te pido que la rescates y que nos la traigas. y Ya la no hoy traigo, porque ya no si no tenemos es el tiempo para más. próximo, en el siguiente día. Exacto. Muchísimas gracias, Esteban Provencio, por esta investigación y por habernos traído sus resultados aquí. Es la mañana de Guadalajara. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.